¿Ya está grabando? No lo recortas. Bien, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Sí, se les antoja. Duelo y Melancolía, esta propuesta artística, ¿no? Esta propuesta que tiene como fin, ¿no? Una reflexión entre el sujeto y el arte y las formas en las que uno se convive. Se está presentando aquí en Centrina Café, Plaza San Juan, número 15, en el centro histórico. Está a un costado del Mercado San Juan, está el Metrobús San Juan para su fácil acceso aquí en Ciudad de México. Les platico un poquito acerca de la exposición. Miren, el duelo y la melancolía ha sido desde un principio, como lo comentamos por acá, lo comentamos ayer, muy mal entendido, muy mal dirigido y muy mal enfocado. Y más que mal dirigido o mal enfocado, ha sido muy cortamente abordado. Ya desde los médicos antiguos de la antigua Mesopotamia, del antiguo Egipto, ya habían entendido que las personas se ponen tristes, vaya, y se ponen muy tristes y morían de tristeza. No fue sino hasta con estas culturas, ¿no? Griegas, cuando se le hacen diversas atribuciones a la melancolía. La melancolía tenía pues inscripciones muy específicas. Fue Hipócrates quien hizo ahí unas anotaciones hacia la melancolía, dividiéndola en 4 categorías, ¿no? La melancolía profunda, la melancolía pasajera, la melancolía del cuerpo y la melancolía del alma, ¿no? No había una diferenciación entre la ruptura del duelo como una pérdida, como cuando alguien pierde a alguien, y cuando esto ya obedece, ¿no? a las personas. Claro, estamos hablando del año 300 antes de esta era, ¿no? A lo que se atribuyó mucho tiempo fue al dios Saturno. Por eso por acá tenemos una representación del dios Saturno, de este gran titán, ¿no? Devorador de hijos, que, bueno, dentro de la mitología, la teogonía, ¿no? de Hesiodo, es un elemento muy importante, porque es este que conecta ya con toda la era de los dioses, ¿no? Y Saturno tuvo una característica muy particular. Libra, por ejemplo, ¿no? Libera a Gea del yugo de Urano, lo castra. Pero justo en esa dimensión de angustia, cuando castra a Urano, él piensa que le va a pasar lo mismo, ¿no? Por así decirlo. Se engulle pues a sus hijos, pensando en que lo van a destronar, pensando, y esa dimensión de angustia, ese espectro de angustia, por eso es como muy representativo. Otras culturas lo fueron adoptando, comentaba yo ayer, ¿no? Por ejemplo, el judaísmo, la filosofía del ocultismo, le atribuían a que Saturno nos esparcía unos polvos negros, ¿no? La bilis negra, la famosa bilis negra, que es de ahí de donde viene el término melancolía, ¿no? Melaila cole, bilis negra. Y entonces la gente enfermaba y moría de tristeza porque tenía esta influencia de Saturno. Y bueno, así es como se traducía antes. De hecho, todas las atribuciones, ¿no? De acuerdo al carácter de la persona o a lo que sucedía, se le atribuía a los dioses. De ahí la palabra entusiasmo, ¿no? Enteoosis. O sea, tienes un dios adentro. Y es también muy interesante cómo viene la influencia de Saturno. Años después, estoy hablando de siglo y medio después, Galeno retoma estos conceptos hipocráticos, ¿no? En la búsqueda de la atrabilis, la bilis negra, los males del alma, y en estas 4 categorías, entre los flemáticos, los sanguíneos, los biliosos, bilis amarilla, y bilis negra, los melancólicos, divide y secciona, ¿no? De hecho, hay un pasaje muy interesante de Agripa, Panofsky lo retoma también,
donde se encontraba Demócrito ahí como con los animales todos tasajeados, lo comentaba ayer también, ¿no? Y que le pregunta a Hipócrates, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué están todos diseccionados? Dice que estoy buscando la bilis negra. Galeno le atribuye este mal no precisamente a algo que está corporizado ahí o inscrito o oculto o inoculado en el cuerpo, sino los componentes de la sangre. Empieza a hacer estudios muy interesantes y dice, bueno, el problema está en la sangre. La sangre, y esta tiene varias proporciones. De hecho, empieza a hacer experimentos y comprende que está dividida en 4 partes, ¿no? Esta parte como blancuzca, esta parte como ya más con coloratura, ¿no? Sanguínea, y otra densidad, la parte densa y la parte de abajo que al momento de pasarla con otros componentes químicos se volvía negra, se condensaba y salía el humo negro, ¿no? Por eso es que se ratificó pues con estos estudios de Galeno que era la bilis negra, ¿no? La parte más condensada, más oscura, más densa, y que se convertía en algo negruzco, ¿no? Del cuerpo. Las proporciones según Galeno para que una persona tuviera esta estabilidad era, bueno, una persona sanamente, por así decirlo, tenía que tener 8 proporciones de sangre, 4 proporciones de bilis negra, bilis negra no, entonces ya estaría descompensado, de bilis amarilla, 2 de flema y 1 sola de bilis negra. Cualquier componente que se variara en la sangre del sujeto, no sé qué le pasaría a alguien que tuviera mucha sangre, como muy hiperactivo, ¿no? Hoy podría decirse con estos nuevos diagnósticos. Y bueno, eso era más o menos. Ahora, la numerología aquí era muy interesante porque habría que recordar que la filosofía y el campo de las ciencias estaba íntimamente unido, ¿no? Desde los tratados de Aristóteles hay un texto buenísimo que es El genio, el hombre y la melancolía, ¿no? Y ya Aristóteles le atribuía, por supuesto, a este dote de genialidad, en esta dimensión espectral, este espectro de angustia, de ausencia, de vacío, de tristeza, que eran como creadores, pero bueno, no se le dio este seguimiento. La ciencia médica fue intentando, y lo sigue intentando, atrapar estos males del alma, y es así, ¿no? Como más o menos va la historia, hasta llegar al Marsilio Ficino. El Marsilio Ficino lo que propone, bueno, era un sacerdote, filósofo, filósofo, teólogo y, por supuesto, médico también, ¿no? Todavía no había estas separaciones. Entonces él hace, independientemente de sus anatomías, ¿no? de la melancolía y de estos males del alma, ¿no? Lo atribuye también a que el dios Saturno, esto que siguió como la tradición del ocultismo, el dios Saturno no era del todo como este devorador, que te traspatinaba la vida, ¿no? ¿Por qué? Pues por las atribuciones del otoño, el invierno, la sequía y todo esto que se le atribuye a las influencias saturnales. Creo que a la fecha, ¿no? Oye, el horóscopo, sí, influencia de Saturno, ¿no? No sé, son creencias desde hace mucho tiempo, ¿no? Sino que Ficino le da un giro más hacia el concepto aristotélico, aunque él era neoplatónico, Toma los conceptos del alma, del amor, de la búsqueda de la existencia y de los poetas, más desde el concepto platónico, neoplatónico era él, pero retoma el Tratado de la Naturaleza y el Tratado del Alma de Aristóteles, y entonces lo que hace es que coloca al artesano justo como en este remedio, ¿no? ¿Por qué al artesano? Porque retomando los conceptos del Tratado de la Naturaleza, donde la naturaleza tiene estas 3 fases, ¿no? Lo divino, lo celeste y lo ultradivino, ¿no? No, creo que es al revés. Lo divino, lo natural, lo divino y lo ultraceleste. Perdónenme, así era. Entonces, en esta fase de elevación, por ejemplo, del espíritu, comenta que la naturaleza siempre hace eso. La naturaleza no está como para nosotros, a nuestra merced, para la interpretación de ella misma.
sino que se transforma por sí sola y coloca a los artesanos en esta transformación de los elementos naturales, justo en esta liberación de la melancolía, de las tristezas y de la elevación del espíritu. Y es como muy interesante, ¿no? Ya Robert Burton lo había tratado en son 3 tomos de Robert Burton, 1500 páginas y 13,000 citas. Es lo que tiene Robert Burton para abordar el concepto de la melancolía. Así que, bueno, no es que hoy agarremos el DSM-6 con sus nuevas actualizaciones y digamos, sí, el trastorno melancólico tiene que ver con el... No. O sea, hay que echarse un clavado a Robert Burton, ¿sí? Son 1500 páginas, 13,000 citas que hay que indagar ahí. Está Agripa, está Panofsky y está, por supuesto, los tratados de Ficino sobre la naturaleza, está el neoplatonismo, está Platón en el banquete, y esa es más o menos la ruta que nosotros agarramos para poder llegar a Freud, de lo que les quiero platicar el día de hoy, ¿no? Tenemos en esta exposición, por ejemplo, esta crítica hacia la psiquiatrización, esa obra, esa pieza específicamente, la medicalización de la existencia. Lo que propone como punto inicial, por eso está al principio de la exposición, es que este saber, ¿no? Esta tecnocracia, esta meritocracia, colocar como una vertical los saberes sobre el cuerpo humano, lo que hacen es que nos obturan, pues, la posibilidad de pensarnos en nuestra maravillosa capacidad de vaciarnos, este maravilloso vacío, estos espacios de agonía, dicen algunos, estos espacios de tristeza, estos espacios en donde uno se vuelve creador, ¿no? Como lo diría Ficino hacia los artesanos, son creadores de la naturaleza desde su propia tristeza, desde su propia melancolía, desde esto desgarrador. Bueno, la psiquiatría moderna ya no lo permite, ¿no? Directamente nos mete una fluoxetina, directamente nos mete un aldol, directamente nos mete una medicalización que ya no nos permite, ya no somos dueños de nuestro propio cuerpo ni de nuestras propias tristezas. Por acá tenemos ese recorrido, ¿no? Que les decía, entre Saturno, tenemos un Saturno muy pop, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Un Saturno, evidentemente, superficial, vaya, al compás, pues, también de una Gea superficial. Entre estos dos, en estas superficialidades, como hoy vemos la mitología, que la mitología no es sino más que un rasgo poético, metafórico, antropohistórico de la humanidad, que ahí encontramos en las páginas de estos textos, encontramos mucho de lo que estamos viviendo, ¿no? Me parece que uno de los divulgadores más importantes de la época, lo comentaba ayer, es Byung-Chul Han, por ejemplo, ¿no? Por el otro lado está Slavoj Žižek, tal vez, ¿no? Con esta crítica específicamente hacia los conceptos lacanianos, el psicoanálisis muy específico. Byung-Chul Han es más hacia lo sociológico. Tenemos en Argentina a Daniel Stanfrieder. Son divulgadores de la filosofía que retoman estos conceptos y nos invitan a pensarnos a través de las páginas de la historia. Esta muestra, pues, también es una invitación, pues, a repensarnos en este actuar artístico, ¿no? La sección de pérdidas, ya entrando en materia del duelo y la melancolía, bueno, a lo que invita es a pensar, ¿no? Esta dimensión de encontrarnos a nosotros mismos con nosotros mismos, no a través de los objetos. Tenemos en esta obra, específicamente El Padre Ausente, ¿no? Se comentó ayer, pues, y se comenta en las láminas descriptivas, ¿no? Vaya, la pérdida figurativa puede ser una pérdida muy riesgosa, porque el sujeto puede crecer a lo largo de su vida teniendo esta necesidad de vacío, de pérdida, sí, como con la idea de que perdió, no sabe qué es, pero perdió algo. ¿Por qué? Porque hay un espectro de normalidad dentro de las circunstancias de la vida cotidiana que nos dice que las personas tienen que crecer con un padre, ¿no? Bueno, sí, puedes hablar de esto específicamente. Entonces, el infante idealiza, proyecta
hace de su dinámica pulsional una elección de objeto, pero resulta que ese objeto no es un objeto que tenga medible o al alcance, no está, en términos kantianos, o sea, ese objeto no es un objeto de la experiencia sensible, sería en todo caso un razonamiento trascendental, vertido únicamente en los conceptos. Entre la experiencia y los conceptos es una dimensión que no va a poder procesar el sujeto y todo el tiempo va a estar rupturado. La idealización pues del amor o la idealización de las convivencias nos pasa todo el tiempo con la familia, con la pareja. Bueno, aquí tenemos esta otra, ¿no? Por ejemplo, que sería la pareja, a diferencia de las pérdidas reales, ¿no? O sea, cuando pierdes un ser amado, un objeto preciado o un objeto en el que se ha depositado todo el simbolismo que representa la esencia de uno, es fácil, por así decirlo, ¿no? Librar esta pérdida porque está vertido en la experiencia personal. Pero si esta experiencia personal se le monta una idealización, entonces nos convertimos en esta otra parte, ¿no? Que serían las rupturas. Como esta obra, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con las transfiguraciones yoicas. Las transfiguraciones yoicas específicamente es convertirse, transfigurando la forma de uno hacia un objeto idealizado, pero que no lo va a encontrar porque un poco hacia la teoría de Klein, ¿no? El pecho bueno, pecho malo, bueno, este me sacia, pero este también, pero este no lo puedo poseer porque estoy poseyendo este. Entonces nos queda estos sentidos de ambivalencia, de ruptura, de separación, de amor-odio. Ahora, ¿qué es lo que odiamos? Pues obviamente el objeto amado y a nosotros mismos por no poder poseer ese objeto amado. En el caso del duelo también sucede. Muchas veces cuando perdemos a un ser amado, lo primero que hacemos es odiarlo, pero nos invade tanto el sentimiento de culpa por odiar aquello que amamos o por conceptualizaciones de gratitud, pues no sé, de cariño, de ternura o peor aún, ¿no? De una alta moral que nos impiden liberar este espacio de odio, ¿no? Con sentimientos de abandono o sentimientos de separación o de distancia. Ayer me preguntaban específicamente cuál es la diferencia, ¿no? Entre la melancolía y la nostalgia. Pues esa, ¿no? Yo creo que a la palabra la nostalgia tiene que ver con el nosos, que quiere decir espacio, ¿no? Distancia, de separación, de distancia. Bueno, dice, me siento nostálgico. Bueno, te sientes nostálgico porque hay un elemento, un objeto amado, lugar, persona o cosa, ¿no? Bueno, cuando basta, que está apartado, que está lejos, está fuera, ¿no? Está fuera de mí, está fuera del alcance. Pero en el objeto de que sea real, siempre será transitorio, ¿no? Tenemos estas obras, por ejemplo, en las rupturas generalmente pues nos vertimos en la autodestrucción, en el engaño, en la locura, esta mutilación de la mente, en quien no le ha pasado, y por favor mientan gente, pero ante un duelo de la pareja, en tanto real, uno busca justo la representación simbólica de eso que se perdió. Y entonces va en esa mecánica de repetición. Esta obra de amor y peste, ¿no? ¿Qué es lo que busca uno? La muerte, por favor, alguien que acabe con este sufrimiento. Freud ya nos acerca, claro, a estas dimensiones de pérdida en su texto Duelo y Melancolía de 1915 a 16, publicado por segunda, tercera ocasión, 17. El asunto de la pérdida, pese a las confusiones, porque tiene que ver con la carga de la libido. ¿Hacia dónde se dirige la libido? Pues hacia el objeto amado, pero cuando el objeto amado no está, esa libido pierde esta condensación del objeto preciado, se devuelve hacia sí mismo, y entonces es cuando empiezan estas variaciones, ¿no? Tanto de tristeza, como de enojo, como de rabia, como de exceso de alegría, cuando se retira la libido, es como si se te retirara la cantidad de energía de un sujeto. La gente, bueno, aparentemente, ¿no? Se siente desganada, no tiene como ánimos, porque no hay una dirección de la libido que nos pueda, así como fascinar hacia otro objeto.
En el caso de la pérdida, en el caso del duelo, pues es un asunto transitorio. Eventualmente, las pulsiones como instinto de conservación, las pulsiones sexuales, se encargarán de equilibrar eso. Si bien es cierto que una descompensa a la otra, ¿no? O sea, cuando se dirigen hacia la pulsión sexual, pues empobrece las pulsiones de conservación, o cuando se dirigen hacia las pulsiones de conservación, entre ellas conversan. Yo creo que me quedé con eso, ¿no? Lo bueno es que mañana voy a mi diván, pero bueno. Y las otras, bueno, también se empobrecen, vaya, pero esto es una dinámica perfectamente natural. Lo único que requiere el sujeto es eventualmente recobrar este paso a la socialización, a la búsqueda del yo, a la búsqueda de lo que le gusta, a la búsqueda de, la nostalgia aquí se hace presente, porque el sujeto alcanza a dimensionar el retorno hacia esos estados anteriores de placer. Entonces retoma su curso. Lo dice así expresamente en su texto, no es que requiera de una terapia psicoanalítica, porque es un mecanismo perfectamente natural, a diferencia de la melancolía, ¿no? Se me olvidó comentar que, por ejemplo, en este asunto de la filosofía, ¿no?, fichiniesca, ¿no?, de todo este misticismo, se le atribuía al melancólico distintas etapas de melancolía. O sea, está el melancólico que es triste, que es como muy deprimido, que está como muy apachurrado, está totalmente desganado, y está el melancólico salvaje, ¿no? Hoy en día también lo podemos ver, o sea, justo en el espectro de la melancolía, lo que no está depositado en el estado creativo, ¿no?, del artesano, comentaba hace un momento, pues está dirigido hacia la elección y búsqueda de un objeto a como dé lugar, y podemos encontrarnos a un melancólico profundo que es un artista, podemos encontrarnos a un melancólico profundo que es un poeta, podemos encontrarnos a un melancólico profundo que es un psicópata, podemos encontrarnos a un melancólico profundo que es un sujeto violento. En la antigüedad se le atribuía a los licántropos. Los veías ahí en el bosque rodando por todos lados y atacando a medio mundo, ¿no? La licantropía. Vaya, Freud no lo dice así, ¿no? Pero también comenta que el tema de la melancolía tiene un asunto que desbalancea, porque las pulsiones están ahí y están dirigidas hacia la conservación y la pulsión sexual. La dinámica, la economía y la dirección hacia donde se van a dirigir no alcanzan a permear, ya no se adhieran a ningún objeto. Y es lo que se reprocha al melancólico, la incapacidad de amar. Y esta incapacidad de amar se lo reclama al objeto amado por no poder ser amado y por no poder amar, y se lo reclama a sí mismo. Por eso es que toda esta economía libidinal que se dirige retorna de una forma sádica. Vaya, el melancólico lo que tiene es esta variación sádica. Por ello es que retorna al narcisismo primario, que dentro de todo caso sería el narcisismo secundario. Habría que pensar que el narcisismo primario, todos sabemos del narcisismo primario, todos ya pasamos por esta etapa. Es una etapa en donde el sujeto se coloca al centro de todo lo que sucede alrededor. O sea, ¿qué es lo que pone? Toda la economía de la libido se instala en el yo como identificación, y lo que cree que está sucediendo es que las cosas pasan porque él cree que están pasando. Todos pasamos por ello, porque es como se conoce el infante a sí mismo, ¿no? Toda esta economía está colocada en sí y eventualmente la va como diversificando o reescenificando o resignificando en diversos objetos, en diversas formas, va conociendo las dimensiones de placer variables, y así es el narcisismo, ¿no? O sea, cree que el objeto es porque es para ese mismo, ¿no? El sol sale para alumbrar. Y eso es lo que pasa con el estado narcisista. En el tema del melancólico es un narcisismo secundario porque se apuntala en el narcisismo primario. O sea, el sujeto cree, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, el sujeto cree
que no es capaz de amar porque nadie sería capaz de amar. Y entonces apuntala esta misma sensación de no afecto por una condición que cree que es meramente de él, pero que se soporta en el resultado mismo de que nadie va a ser capaz de amarlo. Esta condición, vamos a llamarle así, como supersticiosa del narcisismo, que es lo que tiene el narcisismo, un tremendo dote de superstición, va a creer que el otro sí lo odia por la condición por la que él mismo se odia. Y es así como retorna la pulsión sádica, ¿no? Otro de los aspectos importantes es que ya no tiene la identificación del yo está dirigida hacia las manías. Si algo tiene como característica, según lo comenta Freud, es que la melancolía está a un costado de las obsesiones, de las manías y del empobrecimiento del yo. O sea, el empobrecimiento del yo es porque ya no se adhiere a ninguna otra identificación que no sea la melancolía misma, ¿no? Que no sea el vacío mismo, que no sea esa incapacidad de amar. Eso mismo se coloca al costado de las manías obsesivas. Entonces el sujeto empieza a obsesionarse, por supuesto. Habrá que recordar que esta pulsión se tiene que dirigir en algún sentido, y es a eso, por eso di toda la vuelta, ¿no? Para retornar a esa licantropía anterior. Se vuelven personas muy violentas hacia sí mismo. Y si puedo violentar el objeto amado para poderme violentar a mí, y entonces habitar ese espectro del desprecio, de la reprobación, de la culpa, del reproche, sin duda el melancólico lo va a hacer, ¿no? Por supuesto, esto de manera inconsciente. Esta otra parte de la exposición me gustaría la vamos a comentar el próximo sábado. Tiene más que ver con la propuesta heideggeriana, ¿no? De encontrar al sujeto, el ser, ahí, ese famoso Dasein, pero a través de la obra de arte, ¿no? Heidegger era un apasionado del arte, sobre todo de la poesía, y pues eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? De este lado, yo me gustaría compartírselos hoy. Está esta obra que tiene que ver sí con la fotografía, pero más con el arte conceptual. Es el famoso eterno retorno nietzscheano, ¿no? Ese que nos dice, bueno, ¿y qué harías si de pronto un demonio viene y se te presenta y te dice, vas a vivir nuevamente cada día de tu vida, cada minuto, cada sentimiento, cada recuerdo, cada experiencia, cada persona que conociste, todo tal cual lo has vivido, lo vas a repetir una y otra vez y por toda una eternidad? La obra propuesta aquí se llama La fábrica de melancólicos, siguiendo la línea del pensador y divulgador Byung-Chul Han. Un poco de la sociedad del cansancio, un poco de la muerte de los rituales, un poco de la agonía del eros. Es como la condensación que nos inspira a Tania Moreno y a un servidor esta obra, ¿no? Creemos que vivimos en tiempos mediatizados, vivimos una guerra mediática. Nos controlan los accesos a la información, nos dicen qué pensar, nos dicen qué hacer, nos dicen, bueno, es que el capitalismo en sí, esta fábrica de consumos ha hecho de los melancólicos una suerte, ¿no? Para el consumismo. Nos dicen cómo sentirnos felices, nos dicen qué necesitamos, cómo vamos a vestirnos, qué es lo que vamos a consumir, tanto ideológicamente como en nuestros escenarios de placer de no sé, comestible, bebida, o sea, placeres sensibles. Nos dicen qué hacer, por dónde dirigirnos. La propuesta es sentarnos y repensarnos a través de esta fábrica de melancólicos si cada uno de los días que hemos vivido realmente podríamos vivirlos así, tal cual, o no. Y si no, bueno, hay que cambiar algo, ¿no? O retornarnos al narcisismo primario y decir, bueno, pues las cosas son así porque así deben de ser y yo soy así y los demás tendrían que cambiar porque yo soy el puro eje, ¿no? De esas cosas abundan.
Entonces, pues esa es una de las obras de esta parte de la exposición. Dense una vueltecita aquí a Plaza San Juan 15, Centro Histórico. Aquí vamos a estar hasta el sábado 12 de noviembre. Muchísimas gracias.